Shabbat Shalom, muy buen Boker Tov, muy buen inicio de esta segunda parte de Shabbat. Estamos en el último Shabbat de este primer mes, un mes que nos trajo incertidumbre. Yo creo que al igual que el año pasado, los que vivimos este proceso el año pasado de este primer mes, estábamos con una incertidumbre. Hoy fue una incertidumbre diferente. Hoy estuvimos encerraditos en casa. Creo que la mayoría de los países nos han tenido así, aquí encerraditos en casa. Este famoso virus que nos ha venido a hacer y a cumplir lo que Yahoo dijo al inicio del mes. Recuerda el mensaje que Yahoo nos dejó al principio del mes. Al principio del mes él nos dijo: el desorden trae dolor, pero nunca olvides que es el camino que te lleva a un nuevo comienzo. Fíjese cómo este desorden, esto que Yahoo nos mandó, porque todo el mundo estamos desordenados, está desordenada nuestra vida, o lo que nosotros creíamos que era el orden de nuestra vida. Nosotros teníamos una vida hecha, íbamos al trabajo, se iba a las escuelas. Aquí en México pasó algo muy, muy curioso. Los alumnos de clases se van, nosotros celebramos el 21 de marzo como el natalicio de Benito Juárez, y los alumnos se van de clases supuestamente a regresar un lunes, y ese lunes se dice: no hay más trabajo. Y regresaron a clases virtuales hasta el día de el lunes pasado. Nuestra vida estaba a nuestro punto de vista, nuestra vida estaba ordenada. Sin embargo, Yahoo vino y nos metió en un supuesto desorden que al final de cuentas es para llevarnos a un nuevo comienzo. Fíjense que esta semana estamos estudiando la paracha número 5, ando un poquito perdida. La paracha número 5, que lleva por nombre Hayei Sara, la vida de Sara, la vida de esta mujer que es una de nuestras matriarcas, y la encontramos en Bereshit capítulo 23 verso 1 al capítulo 25 verso número 18. Hayei Sara, la vida de Sara. En otros años se había interpretado como las vidas de Sara, puesto que el verso número 1, si me acompaña, vamos a leer cómo inicia esta paracha. Dice el verso número 1 del capítulo 23, dice: y fue la vida de Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sin embargo, cuando lo leemos en hebreo, dice: y la vida de Sara fue 100 años y 20 años y 7 años. Entonces, una de las razones por las cuales se ha interpretado como las vidas de Sara. ¿Qué nos ha dejado estas vidas de Sara? Esta vida que tuvo Sara. No habla de la muerte de Sara, habla de la vida, a pesar de que es el momento en el cual Sara muere. Hoy estamos teniendo muertes a montón. Gracias a este virus que nos ha llegado, que hay tantas y tantas versiones por ahí, que sí lo hicieron los chinos, que sí una reunión que por ahí hubo entre Bill Gates, y que sí es la conspiración, que sí son los alienígenas, que sí son los pleiadianos, que sí son... Al final de cuentas fue Yahoo quien usó a quien tuvo que usar para que el día de hoy nosotros estuviéramos en casa y le diéramos un respiro. Por ahí hay tantos posts que dicen: el virus en el planeta somos nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos hemos encargado de hacer que nuestro planeta esté en la situación en la que está. Y el planeta está regresando a un orden. Si usted se fija en las redes sociales, vemos infinidad de videos de delfines. Aquí en México, delfines en Veracruz. Vemos videos de ballenas, osos. Aquí en mi ciudad, yo vivo en una ciudad que es la capital industrial de México, y osos han aparecido en las calles donde nosotros hemos invadido su hábitat. Estos están regresando al orden que ellos tenían. Sin embargo, nosotros estamos en un aparente desorden para nuestra vida. Déjeme le comienzo, vamos a comenzar a leer los versos de la paracha.
vamos a comenzar a leer el capítulo número 24. Quiero que el capítulo 24 del verso 51 en adelante, quiero que me acompañe a leerlo. He aquí Ribca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Adón, como lo ha hablado Yahú. Y fue como el criado de Abraham escuchó sus palabras, se inclinó a Eretz. Y sacó el criado vasos de plata, vasos de oro y vestidos que dio a Ribca. También dio cosas preciosas a su hermano y su madre. Y comieron y bebieron él y los Anashim que venían con él, y durmieron y se levantaron de mañana, y dijo: envíame a Adoní. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la joven con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengas, pues que Yahú ha prosperado mi camino, envíenme para que me vaya a Adoní. Ellos respondieron: entonces llamemos a la joven y le preguntamos. Y llamaron a Ribca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Ribca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Ribca y le dijeron: nuestra hermana eres, que desciendan de ti decenas de millares, y tu descendencia posea las puertas de sus enemigos. Y se levantó entonces Ribca y sus mozos y subieron sobre los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Ribca y se fue. Y venía Yitzhak del pozo de Jairoi, el viviente que me ve, porque él habitaba en la Eretz del Negev. Y había salido Yitzhak a orar a la Sadén a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y Ribca también alzó sus ojos y vio a Yitzhak y descendió del camello, porque había preguntado al siervo: ¿quién es ese varón que viene por la sadea hacia nosotros? Y el siervo había respondido: es Adoní. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el siervo contó a Yitzhak todo lo que había hecho, y le introdujo Yitzhak a la tienda de su madre Sara, y tomó a Ribca por mujer y la amó, y se consoló Yitzhak después de la muerte de su madre. Vamos a leer hasta aquí. Aquí termina el capítulo número 24. Todos yo creo que conocemos esta historia, cuando el siervo de Abraham va hasta la casa de la familia de Abraham, porque ayer que veíamos la enseñanza con el rabino, él nos contaba o nos hacía referencia a este siervo que va y cómo Abraham no quiso mezclarse. Y es lo que hoy en día ha estado pasando en nuestra vida. Hoy en nuestra vida hay quienes dicen del coronavirus por ahí que fueron los chinos y empiezan a discriminar a los chinos. Hay quienes dicen que fueron los ricos. Fíjese, algo pasa, algo ha pasado, no sé si en todos los países, pero al menos aquí. El virus vino aquí o se introdujo a México por medio de la clase que tiene más poder económico. Y ahora la gente que no tiene dinero porque vive al día tiene que salir a trabajar, no pueden dejar de trabajar. Y se hace una discriminación entre unos y otros. Decimos, los ricos trajeron el dinero, y ellos dicen, los pobres están esparciendo la epidemia. Y es una discriminación entre unos y otros, y estamos luchando unos contra otros, cuando Yahú a todos nos hizo exactamente iguales. Cuando hablamos de la mujer, quiero que me acompañe nuevamente a leer el verso número 51. Dice: y he aquí Ribca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Adón, como lo ha hablado Yahú. Ribca, una muchacha, una jovencita de 10 años. Hoy yo creo que para cualquiera de nosotros nos parecería algo absurdo una niña, porque para nosotros ahorita son unas niñas de 10 años, vaya a ser la esposa de un hombre de 40 años. Dice, sea por mujer o por esposa. En este caso se utiliza mujer y en hebreo no hay una palabra para esposa, es la mujer de Isha. La palabra es Isha. Vamos a hablar de Ribca como una embajadora. Ribca se iba a convertir en la Isha de
Isaac. Isha se escribe con una Aleph, una Shin y una He. Y el valor numérico de esta palabra vamos a jugar el día de hoy un poquito con la gematría. Vamos a empezar con la gematría. El valor de la Aleph es un 1, el de la Shin es un 300 y el de la He es un 5, lo cual nos da un valor de 306. 306 es el valor numérico para la palabra Isha. Y la palabra Isha es mujer, mujer como mujer en singular, o también se utiliza para cuando se dice mujer de, o sea, la esposa de. Y si usted se dio cuenta que ahí en el título decía Rivka, una embajadora. ¿Por qué digo que Rivka era una embajadora? ¿Sabe usted lo que es un embajador? Bueno, pues un embajador es una persona que representa a otra o que representa un país, por ejemplo, el embajador de México en Honduras, el embajador de México en Colombia, el embajador de México en Estados Unidos. Es una persona o algo que representa un lugar diferente al cual está. El mole es un representante de México en el mundo, en cualquier lugar. El tequila es un representante de México, es un embajador de México en el mundo. ¿Por qué digo que Rivka es una embajadora? Cuando yo me puse a jugar un poquito con la gematría de esta palabra, resulta que también tiene la misma gematría de y embajador. Y embajador se escribe con una bet, una sadik, una yod y una resh. Y la bab tiene un valor numérico de 6, la sadik tiene un valor numérico de 90, 10 de la yod y 200 de la resh. Nos da 306. Y en el libro, en Mishlei, capítulo 13, verso 17, dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el embajador Betzir, verdadero es medicina. Fíjese cómo podemos ver una semejanza con Rivka. Rivka estaba en un lugar que no era Kenan. Rivka estaba en Harán. Iba a irse, ella iba a salir de su tierra, iba a salir de su parentela, al igual que salió Abraham, para ir a Kenan. Esta mujer estaba dispuesta a ir. Y este verso, cuando yo lo leí, dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el embajador verdadero es medicina. Por ahí las versiones latinas, algunas de ellas lo mencionan como y el mensajero, pero son dos palabras diferentes. La palabra que usa arriba es malach y es la palabra que se usa para ángel o bien mensajero. Y la de abajo es sir. Y el mensajero y el embajador. El embajador, esa persona que va desde afuera, desde un lugar al cual no pertenece, el que es bueno, acarrea medicina. ¿Sabía usted? Creo que todo el mundo lo sabemos, el coronavirus o el COVID-19 es un embajador en nosotros. ¿Por qué digo que es un embajador en nosotros? Porque ha sido alguien que no pertenece a nosotros. Es un representante de los animales en nosotros. Y este COVID ha venido a causar un desastre. Y ha venido a ver qué provoca en nosotros. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué ha provocado el COVID salir de usted? Fíjese que cuando viene esta pandemia, el COVID provoca dos cosas. O el coronavirus provoca dos cosas. Provoca que algo saliera de mí. ¿Qué ha provocado esta pandemia? Que algo saliera de mí y que algo sanara en mí. Estas son las dos cosas que ha provocado esta pandemia. Algo sale de mí y algo provoca en mi interior. Esta pandemia no ha venido
solamente a causar desorden, no ha venido solamente a causar que el precio del petróleo baje, que el precio en caso de México, el caso del peso mexicano se desplome, que haya falta de trabajos. Ha hecho que algo salga de nosotros. Es como ahí el rabino siempre dice, es como un escáner, es como como cuando nosotros vamos al hospital y nosotros creemos que estamos sanos. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted va al hospital, pero nada más por ver cómo está en su salud y se hace una serie de exámenes y resulta por ahí que le encontraron algo que usted ni la menor idea tenía, no tenía la menor idea de que padecía esa enfermedad? Aquí en mi casa pasó algo así. Me llevaban a mí y resulta que la que tenía cáncer era mi mamá. Así nos puede pasar. Este coronavirus ha venido a sacar algo de nosotros, a examinarnos y sacar algo. ¿Qué ha sacado de nosotros? Fíjese que el coronavirus de nosotros ha sacado juicio. Me daba mucha tristeza el escuchar que una pastora decía que el coronavirus que ella ya no iba a orar por las personas enfermas de coronavirus porque estas personas era un juicio que Yahweh estaba ejecutando contra ellas debido a sus pecados. Si Yahweh ejecutara un juicio por nuestros pecados, creo que todos estaríamos muertos por coronavirus. Si el coronavirus viniera a ser lo que Yahweh está utilizando para ejecutar su juicio y castigar a todos los pecadores, entonces todos estaríamos enfermos de coronavirus. Aunque por ahí dicen que todos nos vamos a enfermar, nada más que a algunos nos va a llegar más leve la enfermedad que a otros. Pero no podemos decir eso porque Yahweh, todos somos pecadores, o lo haríamos mentiroso a él. Y Yahweh no miente ni se arrepiente, entonces no es debido a eso. Sin embargo, en nosotros está haciendo que juzguemos. Está haciendo que juzguemos a los chinos por haber esparcido este virus. Está haciendo y sacando juicios de parte de nosotros. Fíjese que el coronavirus ha sacado de nosotros violencia. ¿Ha visto usted las noticias de esas agresiones que se les han hecho a los médicos? ¿De esas agresiones que se les han hecho a los enfermos? Incluso esas agresiones que se han incrementado, se ha incrementado mucho la violencia en la familia, puesto que las personas están en casa y es más fácil que una persona que tenga instintos violentos lo saque, que una persona que se agredan padres con hijos, los padres a los hijos a los padres ancianos, que se agreda el esposo a la esposa al esposo. Entonces la violencia se ha incrementado. Ha sacado de nosotros la violencia, ha sacado de nosotros desesperación. Fíjese que el coronavirus nos ha hecho desesperarnos por salir de casa, desesperarnos porque ya no queremos estar en casa, desesperarnos porque ya no queremos estar con las personas que nos están rodeando en este momento, ansiosos por ir al supermercado, y todo esto lo podríamos nosotros ver como nuestro lado de oscuridad. Ayer nos hablaban de dos, la luz y la oscuridad. Este lado quizá es esa oscuridad que estaba en nosotros y que esta epidemia ha venido a sacar de nosotros. Pero le digo una cosa, también esta epidemia, esta pandemia más bien que está hoy entre nosotros, ha venido a sacar la solidaridad. ¿Cuántas personas podemos ver que están ayudándose unos a otros? Ver cómo nos estamos respetando más, ver cómo ya de manera muy cercana, tengo el caso de familiares con coronavirus, una familia completa de 6 integrantes, y el día de ayer me compartía mi familia y decía, una persona, ellos son cristianos, una persona de la iglesia nos trajo una despensa, nos la dejaron afuera porque pues obviamente no pueden tener contacto con nosotros, pero
un hecho tan bonito y que no se me va a olvidar nunca. Ha despertado en nosotros la solidaridad. Por ahí también, así como veía agresiones, también me tocó ver un video de una enfermera llegando a su casa y sus vecinos recibiéndola con pancartas, gracias por estar ahí. Gente que ha ido a los hospitales a apoyar a los médicos, a darles aliento. También, así como ha despertado cosas malas, ha despertado solidaridad en nosotros, ha despertado empatía, para vernos, a dejar de vernos como malos, a empezar a sentir lo que el otro siente. ¿Qué más ha despertado la pandemia en nosotros? En nosotros ha despertado la convivencia. ¿Cuántos padres de familia que normalmente trabajan fuera de la casa hoy tienen que estar en casa? Y eso ha hecho que empecemos a convivir en ese núcleo familiar que antes se había perdido. Quizá no en todo. Yo por ahí comentábamos con Lisnet y con el rabino y entre nosotros decíamos, la verdad es que mi vida en particular no ha cambiado mucho. Yo normalmente estoy aquí, mi mamá está aquí, vivimos mi mamá, mi hermano y yo, todos trabajamos en casa, pero ¿cuántas familias realmente sí ha cambiado su estilo de vida? Y ha venido a ser una convivencia entre padres e hijos, quizá abuelos. Me contaban por ahí el caso de una familia que estaban todos juntos y se infectó uno y luego unos querían salir y ya no pudieron y se tuvieron que quedar en casa. Entonces, este coronavirus ha venido a estarnos o a mantenernos a todos unidos en casa. Por lo tanto, este coronavirus ha venido a despertar en nosotros la unidad. Ha venido a despertar unidad en nosotros. Nosotros ahora estamos más unidos a través de este virus. Parece increíble, ¿no? Cómo a pesar de este desorden que desde el principio del mes se nos avisó, este virus ha venido a traer cosas positivas. Estas cosas representarían o podríamos verlas como la luz que hay en nosotros. Realmente esa luz que debiera de estar siempre brillando y opacando a la oscuridad. Ayer nos decían, cuando una luz brilla, entonces esa oscuridad se va. ¿Qué tan fuerte es nuestra luz que ha opacado esa oscuridad? ¿Puedo decir que hay en mí? ¿O puedo decir que mi luz contagia a los demás? Ahora, vamos con la otra parte. O sea, esto es lo que ha salido de mí. Ahora, ¿qué ha provocado dentro de mí? Todo esto son cosas externas. Yo emití juicios, yo me enojé con los demás, yo me uní con los demás. Pero ahora, ¿qué ha sanado dentro de mí el coronavirus? ¿Y por qué digo yo que sana el coronavirus? Ahora, quiero que me acompañen nuevamente a leer Mishlei capítulo 13, verso 17, que fue el primero que habíamos leído. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el embajador verdadero es medicina. Pero le digo una cosa, la palabra tzir, además de ser embajador o mensajero, significa presión física o mental, angustia y dolor, y por ahí vemos embajador y mensajero. Entonces, esta palabra también significa presión física o mental y significa angustia. Le quiero preguntar una cosa. ¿Qué ha provocado el coronavirus o COVID-19 durante estos días en nuestra vida? ¿Verdad que ha provocado una presión física? Aquellos que se han enfermado lo podrán decir mejor que nadie. Ha provocado una presión mental. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros perdimos empleos. Algunos nos redujeron sueldos. Algunos, simplemente el hecho de decir solamente, por ahí conozco hermanas que dicen o personas que dicen, solamente puedo salir un día a la semana.
¿Y cómo voy a hacer para comprar toda la despensa? ¿Y cómo voy a hacer porque los lugares están llenos? ¿Y cómo voy a hacer? Ha provocado angustia en nosotros. ¿Y sabe qué? Viene de la palabra sur, que significa confinar. ¿Y cómo estamos nosotros? Confinados hoy en nuestra casa. Cuando yo empecé a ver el significado de estas palabras, me di cuenta que podría darle también otro significado. Como se lo dimos externo al ser embajador, también le podemos decir más la angustia, más la presión física o mental, más el confinamiento, porque cualquiera de estas palabras se puede interpretar, la podemos interpretar decir, más la angustia verdadera. Pero ¿sabe cuál es la palabra que la escritura usa para verdadera? Usa la palabra emun, que es la raíz de la palabra emuná. Más la angustia verdadera es medicina. Más la angustia verdadera es medicina. Más, vamos a cambiarle el sentido a este verso. Más la angustia con emuná es medicina. ¿Por qué digo yo que la angustia con emuná? Porque la angustia no la podemos quitar. Por ahí decía corríjanme si es Yeshua, que el que dice, voy a pedir para que tu fe no mengue. O sea, no significa que las pruebas no las vamos a saltar, simplemente nosotros tenemos que verlo con real emuná. Más la angustia con emuná es medicina. Tenemos que creer, esta angustia tienes que ser creyendo que lo que está pasando es la voluntad de Yahú, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Yahú? Que esta angustia venga a sanar lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué hay dentro de nosotros? Dentro de nosotros hay temores. ¿Cuántos de nosotros no les da miedo infectarse de coronavirus? ¿Verdad que nos da miedo infectarnos de coronavirus? Nos da miedo infectarnos de coronavirus. A algunos nos daba miedo quedarnos en casa. Daba miedo quedarnos sin trabajo. Tenemos temores al qué va a pasar, al qué va a venir después de todo esto. Esos temores, cuando nosotros entendemos que todo este desorden de este mes, que toda esta pandemia es para sanarnos y para entender que todo no es más que, ya me dijeron por ahí, sí lo dijo Yeshua, que todo esto no es más que un proceso que Yahú está utilizando. Entonces, a Kefa se lo dijo. Entonces, esto es una sanidad para nosotros. ¿De qué nos está sanando? De resentimientos. ¿Cómo ha sido aquellas personas que les tocó la pandemia quedarse con una persona que tenían resentimientos con sus hermanos, que tenían resentimientos con sus padres, y ha tocado quedarnos 24 horas? 7 días de la semana estar con ellos. Quizá este tiempo sirva para sanar internamente nuestros resentimientos. Impaciencia. Por ahí dicen que cuando nosotros pedimos paciencia, Yahú, dame paciencia, nos va a mandar pruebas para que nosotros logremos aprender a ser pacientes. Entonces Yahú nos viene y nos trae estas pruebas y nos dice, aprende paciencia, aprende que no es a tu tiempo, aprende que no es cuando tú quieras, sé paciente y a sanar esa impaciencia. La apatía. ¿Hemos sanado la apatía realmente? ¿Hemos visto a los demás sintiendo lo que ellos sienten? ¿Hemos visto a aquellos enfermos o aquellas personas, aquellos médicos? Tengo familiares que tienen que ver con la medicina. Por ahí mandaba tengo un primo que es médico y ahorita le decimos nosotros, estás en el frente de batalla como todos los médicos. Y él se dedica a hacer ultrasonidos, radiografías. Y dice, así queda un médico después de haber estado trabajando con enfermos de COVID. Sus ojos marcados. ¿Qué hemos hecho nosotros por ellos?
la gente que está a nuestro alrededor, la gente que no tiene de comer. Aquí te dicen en el súper, a las personas que van al súper, dice, mucha de la gente, los adultos mayores, les dan servicio, trabajo de paqueteritos. Entonces, si gustas, apoya, porque ese dinero se les va a dar a ellos que ahorita no tienen para comer. Gente que ha repartido despensas. Gente que ha dado y te dicen, si tienes, deja para alguien, si no tienes, toma. Ha sanado en nosotros la apatía que tenemos por los demás. Las tristezas. Este tiempo ha servido o debiera de haber servido para sanar entre esas cosas la tristeza que hay en nosotros. Insensibilidad. Muchos de nosotros éramos insensibles. Insensibles ante el dolor ajeno, insensibles ante lo que sentían los médicos. Yo creo que todos los días han seguido muriendo personas por enfermedades crónicas, por accidentes. Pero esta pandemia ha venido a hacer que nosotros nos sensibilicemos con los demás. Con los demás, con la naturaleza, con los animales, con nuestro entorno, a ver el mundo de otra manera, a valorar. Nos ha servido para venir a valorar lo que teníamos y no valorábamos. Ha venido a sanar la división. Ha venido a sanar tantas divisiones que había con los demás y tantas divisiones que teníamos nosotros mismos en nosotros. Al no entender que si nosotros, como decía el rabino ayer, si esa luz que nosotros decimos sentir o decimos tener, si nosotros no compartimos esa luz, entonces hay una división, porque yo no me puedo unir, mi luz es tan brillante que no me puedo unir con los demás. Cuando yo aprendo a sacar esa luz y a vivir esta pandemia realmente con emuná, a vivir esta pandemia realmente creyendo que todo lo que está pasando, aún las enfermedades, aún las carencias que estamos teniendo, hemos aprendido a tener otro estilo de vida. Yo no sé qué será después de esta pandemia. Yo no sé qué va a suceder después de que nos dejen salir. Si vamos a regresar a ser los mismos o va a haber un cambio en nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que dice en Devarim, acompáñenme a leer Devarim capítulo 32, verso 39, dice, ven ahora que yo soy y no hay Elohim conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Yahú es el que provocó esto para sanar hacia afuera y para sanar hacia adentro. Para sanar en lo que doy y para sanar en mi interior. Cuando yo leía el verso número 67, que es con el que concluye esta, acompáñenme a leerlo y ya estamos terminando. Dice, y la introdujo Isaac a la tat de su madre Sara, y tomó a Ribca por mujer y se consoló, y la amó y se consoló. Isaac después de la muerte de su madre. Cuando nosotros realmente tomemos este coronavirus como que viene de Yahú, como que si me enfermo, que si el tiempo, no va a ser fácil, sobre todo una de las personas cercanas de las que se enfermaron, que les digo, esa familia que se enfermó, una de ellas fue a dar al hospital y dice, lo que más me está afectando ya a estas alturas es la soledad, porque no podía visitarlo nadie, porque no va a ser fácil, no es un proceso fácil, algunos lo vamos a pasar más fácil que otros, o lo van a pasar más fácil que otros. Algunos no vamos a tener ni síntomas, algunos vamos a enfermar más que otros. Pero cuando nosotros nos consolemos con eso, cuando eso, a pesar de ser una angustia, sepamos que va a traer medicina y que hará un nuevo comienzo. Ribca salió de su casa y salió a un nuevo comienzo. ¿Cómo vamos a comenzar nosotros después de esta pandemia? ¿Qué será de nosotros cuando todo esto haya pasado? ¿Volveremos a lo mismo que teníamos anteriormente?
Volveremos a ser los mismos. Por ahí dicen que nada de esto va a ser igual. Nuestra vida ya no será la misma. Espero que realmente haya un cambio positivo en la vida de cada uno de nosotros. Que lo que Yahuwah está haciendo realmente pueda ser una medicina para sanar mi ser. Porque si no sano yo primero lo de adentro, nunca podré ser una luz verdadera. Por más luz que yo me sienta, nunca seré la luz que el mundo necesita. Estuvimos prácticamente en el mes primero y estamos terminándolo, pero no quiero dejar de mencionar este mensaje. El desorden trae dolor, pero nunca olvides que es el camino que te lleva a un nuevo comienzo. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la tristeza, habrá un nuevo comienzo. Así como el día de mañana tendremos un nuevo comienzo de mes, habrá un nuevo comienzo en nuestras vidas. Shabbat Shalom, bendiciones, muy buenos días, todavía tardes en algunos países. No se desconecte, seguimos en Shabbat.